Buenas tardes, José Luis. Estamos con José Luis, director de la unidad de negocio de Madison Market Research. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto y la realidad que estamos viviendo hoy en día y un poco la investigación en esta realidad, ¿no? Bueno, estamos asistiendo en un momento histórico insólito, la crisis sanitaria de dimensiones internacionales, mundiales, y bueno, que nos ha obligado a un confinamiento en nuestras casas. Y una excepcionalidad que ha traído una realidad muy diferente. ¿Cómo evidentemente con esta realidad ha cambiado la forma de relacionarnos y de trabajar y, por supuesto, los hábitos de consumo? En un entorno como este tan volátil, disponer hoy en día de datos que permitan a las empresas tomar decisiones y decidir estrategias de una forma rápida y ágil parece hoy más importante que nunca, ¿no? Más relevante. ¿Cómo puede ayudar la investigación de mercado a las empresas en esta nueva realidad, José Luis? Hola, buenas tardes. Pues la verdad que de la misma manera que venimos haciendo siempre, es decir, la investigación de mercados es una industria que ayuda a las empresas a tener información. Evidentemente, en épocas de crisis, al final en épocas de crisis es cambio, en épocas de cambio es cuando más información necesitan las empresas. Por lo tanto, es si aún cabe, más valiosa la información en la que podemos dotar la industria de la investigación a las empresas. ¿Cómo lo hacemos? Pues como siempre lo hemos hecho, o sea, dotando con información, sobre todo que sea muy accionable, muy de poder ir viendo y probando situaciones ante los nuevos paradigmas que se nos ponen encima. Pero yo creo que a lo mejor adquiere un protagonismo más importante porque todo el mundo está ávido de información, sí, pero el planteamiento y la ayuda que tiene la investigación de mercados a las empresas debe ser la misma. Debemos estar ahí para apoyar a las empresas y para dotarles de información a la Ujú. hora de tomar decisiones. En este caso y en una situación como la que estamos viviendo, que nos obliga a estar fuera de nuestras oficinas, la tecnología, aunque la tecnología ya era un punto importante en nuestras vidas, pero la tecnología es una herramienta que ahora mismo es completamente imprescindible, ¿no?, para desenvolvernos en esta nueva realidad. Mm, Quizás hemos dado un salto, el salto que no estábamos dando a lo digital, ¿no?, de una forma muy abrupta, ¿no?, muy rápida. ¿Cómo crees que están cambiando las compañías en su modelo de trabajo, ¿no? Cómo se han adaptado y la tecnología cómo ha venido a ayudar un poquito en este sentido? Sí, ahí evidentemente el tsunami ha venido de un día para otro casi y nos ha golpeado la ola en un momento en que estábamos todas las empresas en un proceso de digitalización, que ese proceso de digitalización, la verdad es que se iba ralentizando, no todas las empresas íbamos al mismo ritmo y de repente esto pues nos ha hecho eh, plantearnos una realidad que es la digitalización. Pero, y aquí os cuento un poco cómo lo ha hecho Madison, es decir, esto ha hecho un cambio en la compañía y yo creo que todas las compañías, evidentemente, ese cambio lo han tenido. Se ha ido haciendo por fases, es decir, y os cuento el caso de Madison porque es el que conozco y que entiendo que el resto de compañías habrá hecho similar, pero ante esta situación de emergencia, lo primero que se tuvo en cuenta y lo primero que salvaguardó fue los trabajadores. Es decir, de repente cogieron o parecía que todo el mundo hablaba de los trabajadores, pero de repente se tuvo conciencia de que había que salvaguardar eh, eh, el, el- el- la mano de obra, el intangible que muchas veces tiene la empresa, que es su fuerza de trabajo. Ahí, desde Madison, pues lo primero que las primeras semanas o los primeros días de esta crisis se estuvo salvaguardando, aislando a trabajadores para que no tuviesen ningún problema. Una vez que estaba trabajado esa primera vía, empezamos a hablar con los clientes, es decir, eh, nuestra primer comunicación con clientes fue en ofrecerles nuestra ayuda. Igual que esta crisis está ofreciendo o está viendo que todas las empresas están tratando de ayudar, en nuestra parte estábamos lo primero ofrecerle una mano a todos los clientes para poderles ayudarles, decirles que estábamos aquí y tratar de ayudarles. Y todo eso en un entorno digital. Es decir, nosotros pasamos en una semana
de tener 2.000 personas trabajando a tener 2.000 personas prácticamente en teletrabajo. Es decir, Ujú, evidentemente, todo lo que no consiguió los mensajes a nivel general de los CEOs, de las personas de transformación digital, pues esta crisis lo ha conseguido prácticamente en una semana ujú, o en varios días, cosa que seguramente hace un mes se lo comentamos a departamentos de desarrollo, de TI, etcétera, etcétera, y nos lo dicen que es inviable. Pues se ha hecho a marchas forzadas. Evidentemente la transformación digital ha sido brutal. Brutal. ujú, Entonces, bueno, yo creo que esos 3 puntos creo que son donde más ha cambiado o donde se ha hecho más hincapié en las empresas, al menos en Madison, y entiendo que el resto de las compañías lo mismo. ujú. Hablando de tecnología, en el caso de vosotros, de la investigación de mercados, evidentemente cuando existe este cambio tan rápido y el salto a lo digital, ¿qué herramientas, qué estáis utilizando para que vosotros sigáis manteniendo informado al cliente, mantengáis los proyectos abiertos? ¿Cómo estáis trabajando en esa parte y qué herramientas estáis Sí, utilizando ahora mismo en este mundo digital? aquí, y comentábamos antes, es decir, ya desde hace tiempo existe una transformación digital en Madison y en el sector de la investigación, es decir, cada vez, porque la tecnología, independientemente que todo vaya a través de personas, te dota de ciertas capacidades que anteriormente no teníamos. Entonces, nosotros ya nos veníamos dotando de ciertas capacidades, habíamos hecho alguna prueba, pero es cierto que esta nueva crisis, pues de momento ya hace o sea, imposible al menos una parte de nuestras metodologías, que es el campo presencial. Es decir, no es ya porque no tengamos capacidad, sino que por ley no se puede salir a la calle ni a hacer encuestas, ni a reunir a gente a hacer un focus, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo planteamos esto como en varios niveles. O sea, lo primero que dijimos, oye, pues vayamos a hablar con las empresas, con nuestros clientes y decirles que no se preocupen, que estamos aquí para ayudarles. En un segundo, y ahí fue ayudamos con lo que necesitéis, sea de lo nuestro, sea, ayudamos. En un segundo nivel empezamos a ver, oye, eh, no canceles los proyectos porque hay suficientes metodologías y tecnología como para poder seguir avanzando, se pueden aplazar. Y en el momento en que estamos, en el que ya casi todos estamos saliendo del shock que nos ha producido este cambio, lo que estamos es tratando de enseñar y reeducar a nuestros clientes, a nuestros proveedores, de que hay suficientes metodologías contrastadas que ayudan a soportar campos o metodologías que ahora mismo son imposibles. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues estamos vinculando encuestas que antes eran presenciales, las estamos haciendo en online o las estamos haciendo a través de campo telefónico. Focus Group, pues lo estamos haciendo hasta a través de Zoom, a través de GoToMeeting. Entrevistas en profundidad, estamos haciéndolas ahora mismo a través de GoToMeeting, en el que se Ujú, graban, el cliente puede participar. Es decir, que ahora mismo existe tecnología probada que nos ayuda a poder no aplazar nada, sino a a seguir. realmente a seguir y pensar que posiblemente ese es un escenario que se alargue en el tiempo. Es decir, nuestra pregunta que a día de hoy no tenemos respuesta y seguramente tenemos un estudio que estamos haciendo y que ahí a lo mejor da la respuesta es, dentro de 15 días vamos a poder juntar a 8 personas y les vamos a meter en una sala de focus para que hagan una reunión para obtener información para una compañía. Pues será un poco más complejo. Dentro de 20 días vamos a poder mandar una persona por las casas que toque el timbre y le abran, pues evidentemente ahí puede haber cierto recelo. Entonces, nos toca ahora reaprender nuevas metodologías y empezar a poder utilizarlas. Ujú, Evidentemente esto llevará un poco de tiempo, pero yo creo que el mensaje es ese. Primero, y la primera punto de las empresas era vamos a salvar, a ver cómo es el impacto, cómo nos ha impactado la ola. El segundo era, bueno, vemos que esto puede durar 15 días, aplazamos cosas. El segundo es, no aplacemos, ya nos están llegando a día de hoy, nos está llegando briefing de clientes. ujú. Es decir, que ya empieza a haber un poco de movimiento y empiezan a tornar a esas nuevas metodologías que ya están en el mercado, que son tecnologías digitales para afrontar campos que hasta ahora se hacían de una manera más tradicional. Ujú, perfecto.
Bueno, ya has hablado de la parte de post-crisis, ¿no? Que esto es algo que yo creo que nos preocupa mucho a todos. Entonces, la parte de post-crisis, evidentemente, después de esto, pensar que vamos a ser los mismos es difícil. Entonces, en este sentido, el consumidor y las marcas, ¿no? ¿Cómo vamos a ser cómo va a ser ese consumidor post-cuarentena, José Luis? Mm. Eh, Ojalá lo supiese. Es difícil, es muy difícil saber, porque al final esto es comportamiento puro humano, es decir, no sabemos si esto nos ha cambiado por una temporada, nos ha cambiado para siempre, nos ha cambiado parcialmente. Todo el mundo dice, y evidentemente eso luego hay que verlo. Nosotros estamos, y dentro de, yo creo que la semana que viene empezaremos a publicar datos sobre el estudio que estamos haciendo del efecto del coronavirus en la población, pero parece que lo más razonable puede ser que la gente diga, bueno, pues ha cambiado sus hábitos de consumo más presencial, de asistencia a los centros comerciales, asistencia a los retail, asistencia a restaurantes, a bares, Ujú, por un consumo más en e-commerce. Eh, Eso es una de las grandes variables que tenemos que tener en cuenta ahora. Si eso va a ser así, que a lo mejor momentáneamente va a ser así, durante cuánto tiempo y si eso luego va a poder migrar otra vez a lo que teníamos antes. Es decir, sobre todo sabiendo que nosotros somos una sociedad, y me refiero sobre todo a la española, en el muy de contacto. Es decir, no ujú. sé hasta qué Sí. punto el la persona, el habitante en España, el español, va a verlo eso como algo temporal para luego volver a poder juntarse con la gente, el poder tocar, poder abrazarse, poder... en la cultura más asiática, pues eso funciona mejor, es decir, Ujú, tienen otra filosofía, tienen otra manera de comportarse. Entonces, yo creo que un poco la duda es, esto nos ha cambiado para siempre, esto nos ha cambiado para siempre, al menos temporalmente, y luego iremos tornando a lo que conocíamos, o van ahora a vivir, a cohabitar dos estilos, es decir, para unas cosas seré un poco más digital, para otras no. Eh, yo creo que sobre esto hay que investigar muchísimo porque, claro, ahora ujú. eh, iremos a una tienda a comprar ropa, eh, pues posiblemente al principio tengamos cierto temor, pero luego a lo mejor tenemos que utilizar esa tienda no solo para comprar ropa, sino también la vamos a utilizar para relacionarnos. Entonces, a lo mejor independientemente que siga funcionando el e-commerce, tenemos que cambiar el concepto de la tienda como simplemente un canal de venta de artículos y sea más un canal relacional, es decir, que la gente también tenga que salir a relacionarse. Entonces, ahí la verdad es que se plantean muchas incógnitas que evidentemente para la investigación es un tema súper interesante, el ver cómo va cambiando la filosofía y las actitudes y los hábitos de la población. O sea que para nosotros en investigación es un reto y una época súper interesante de investigar y de aprender. Ujú. Hemos hablado del consumidor, pero entiendo que las marcas también tendrán que hacer un giro, ¿no? Las marcas, ¿cómo se van a comportar? ¿Cómo creéis vosotros que serán las marcas del post-COVID? Pues claro, yo creo que igual que las personas, es decir, las marcas tendrán que adaptar su mensaje y sus canales de comunicación con los consumidores. Ya supuso algo disruptivo la llegada, me acuerdo que esto hace un par de años estábamos hablando de los millennials y cómo iban a afectar a las marcas. Pues las marcas se han adaptado sus canales de comunicación, sus mensajes a esos nuevos compradores que eran los Ujú, millennials. Ahora, evidentemente, pues tendrán que adaptarse al nuevo o al post comprador después de la crisis. Creo, y la verdad es que lo hemos hablado internamente varias veces, que ahora hay un componente muy reputacional en las marcas que hasta ahora ujú, prácticamente están olvidados y las grandes marcas están dando o sea, bastante ejemplo de cómo tiene que ser esto, del compromiso, de la reputación. sí, Y es como debe ser, es decir, la población tiene que ver a las grandes marcas cómo lo están haciendo, cómo están
de manera generosa y altruista ofreciendo su ayuda para que todo el mundo lo haga así. Entonces, yo creo que independientemente de los canales, que lógicamente tendrán que tener un e-commerce muchísimo más potente, tendrán que tener una relación con los clientes muchísimo más digital, tendrán que cambiar su concepto de tiendas, tendrán que cambiar sus espacios. Yo me estaba pensando, un cine, ¿cómo será un cine? A lo mejor tienen que dejar, no sé, un espacio entre asiento y asiento. Es decir, que va a cambiar todo, pero yo creo que ahora el aspecto reputacional va a ser importantísimo, el Ujú, manejar esa reputación para dar una experiencia del cliente basada en ese concepto reputacional, porque ahora mismo se está trabajando muchísimo en ello. ujú. Ok. Si tuvieras que destacar 3 tendencias generales que nos ha podido traer esta nueva situación de una forma positiva, ¿no? ¿Qué es lo Mm. que podemos quedarnos con esta nueva realidad? Pues yo creo que, y ahí es obvio, es decir, que tampoco sabemos más de lo que vemos, pero la transformación digital, ahí pues eso, todas las empresas ahora mismo que estamos funcionando estamos en teletrabajo. Ahora mismo, según los nuevos endurecimientos del confinamiento que tenemos en España, o estás en teletrabajo o estás parado. Entonces, bueno, el teletrabajo yo creo que es algo fundamental. Yo creo que se ha visto clarísimamente la preocupación de las empresas por salvaguardar a sus empleados, es decir, era un riesgo muy grande que de repente tuvieses problemas con los empleados, que enfermasen o lo que sea, y casi todas las empresas, al menos la nuestra, ha tenido muy en Mm, cuenta ese punto. Entonces, de repente es otra cosa que se hablaba mucho, experiencia de cliente, pero ahora ha tenido un foco, igual que la transformación digital, importantísimo, el salvaguardar ese punto. Y luego, yo creo que también en la personalización mucho de las relaciones con los clientes. Es decir, ahora las emails, las llamadas son mucho más humanas. Es decir, ya no estamos hablando de empresa a cliente, sino de persona a persona, en lo que hablamos de su familia, hablamos de su preocupación. Y eso creo que también ha cambiado mucho. Es decir, ya se ha roto como una barrera en muchos casos de cliente-empleado y ahora somos todos personas que estamos en el mismo barco y que estamos hablando de alguna manera entre todos las circunstancias. Entonces yo creo que esa personalización, esa humanización de la relación con clientes también ha sido importantísima y un cambio que en algunos casos ha sido también bastante grande. ujú. Em, por último, y porque ya se ha mencionado varias veces en la entrevista, este estudio que se está haciendo de impacto del COVID-19, ¿qué claves va a darnos ese estudio, José Luis? ¿Qué es lo que nos va a aportar diferente? Pues yo creo que, y viendo que la investigación se está volcando en hacer estudios, evidentemente, porque ahora mismo, como decíamos antes, nosotros tenemos que dar información a las empresas para que tomen decisiones. Es decir, ahora mismo ninguna empresa toma decisiones sin tener información, sin tener investigación. Yo creo que lo que hemos tratado de que ese estudio sea relevante en el sentido de que tenemos una parte muy importante del día después. Es decir, no solo ya qué ha pasado durante la crisis, que casi todos lo sabemos. Es decir, lo que estamos hablando ahora, casi todo el mundo lo conoce, de la digitalización de las empresas, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Hemos querido un poco más allá, sabiendo qué expectativas tiene la gente de cara al día después. Si va a viajar, si no va a viajar, si va a querer estar más en familia, si no, si va a comprar más en e-commerce o va a ir otra vez a la tienda. Es decir, Mm, esas nuevas claves que nos darán un poco pie a saber cómo tenemos que afrontar al nuevo consumidor, al nuevo cliente. Evidentemente esto lo tendremos que ir haciendo pautado en el tiempo porque según vayamos avanzando seguramente irán cambiando ujú. los planteamientos, Los pero a planteamientos. día de hoy es un poco el planteamiento para el día después de cómo piensa que van a cambiar sus hábitos, tanto a nivel empresarial, es decir, en el trabajo. Otra pregunta es, ¿volveremos a las oficinas? Ujú, ¿O nos quedaremos en teletrabajo? ¿O qué porcentaje se quedará en teletrabajo y qué porcentaje en oficinas? Eh, y en su tiempo de ocio, va a viajar, no va a viajar, va a ir a comprar, va a comprar por e-commerce, va a estar más con la familia. Ahora estamos echando cosas de menos que antes no las hacíamos ni casi, no le dábamos importancia. Entonces, todo eso de repente va a aflorar. Entonces, es lo que queremos recoger en este estudio que yo creo que tendremos los resultados, empezaremos a tener resultados la semana que viene.
Ujú. ¿Vamos a poder disponer de esa información? Quiero decir, si se va a compartir, si de Sí, alguna sí, manera vamos vamos a poder a compartir, tenerla. sí, sí, vamos a, Ujú, dentro de nuestra vocación eso de información, compartiremos la información para que todo el mundo, ya que ha sido una encuesta en la que ha participado todo el mundo que ha querido, ha sido con mucha aceptación en redes sociales, tenemos prácticamente 700 encuestas en muy poco tiempo. Lo que vamos a hacer es igual que hemos pedido la colaboración, vamos a ofrecer la información para que todo el mundo lo pueda ir ujú. viendo, un poco lo que hemos hallado en el, en el estudio. Ok, pues nada, deseosos de poder ver cuál es el futuro, ¿no? Y qué es lo que nos va a trasladar, que nos va a revelar ese estudio. Y nada, agradecerte la entrevista y haber hablado un ratito de esto. Y bueno, pues nada, que nos vemos pronto y Perfecto. un saludo. Que vaya Muchísimas bien gracias. todo. Hasta luego. Gracias, buen Hasta día, luego. hasta luego.